Sí, podemos encontrar en esta imagen de en la muerte de Orfeo una cadena de asociaciones en la historia cultural. Cómo es que hay antecedentes desde vasijas en la Grecia arcaica, perdón, en la Grecia clásica, así como podemos encontrar referencias directas a la muerte de Orfeo en la obra del Círculo de Manteña o en la obra del pintor Palaiolo. Allá podemos encontrar referencias sobre el uso de esta gestualidad expresiva, de estas fórmulas patéticas para referirse, para generar esta empatía a partir de, pues, de códigos visuales determinados, ¿no? Como en este caso ser la muerte de Orfeo. Y ahí encontramos una doble tensión, ¿no? Claramente señalada por Warburg en el texto. Por un lado encontramos la tensión dionisiaca, que tiene que ver con la expresividad, con la liberación de las fuerzas, contraria o en oposición al ofuscamiento o a la manera en la que durante la Edad Media el cuerpo fue apaciguado, fue silenciado. Por otro lado, encontramos una parte apolínea que se refiere al estudio que hace Durero sobre la anatomía, sobre la debida proporción de los cuerpos. Antes de criticar las funciones del trabajo de Durero, que en cierto momento fueron acusadas como torpes o como demasiado austeras durante el Renacimiento italiano, sobre todo el Renacimiento florentino, lo cierto es que la obra de Durero demostraba ese conocimiento sobre el cuerpo, sobre la parte anatómica del estudio de eso, del cuerpo. Entonces encontramos un doble camino. Por un lado, la parte dionisiaca que tiene que ver con la liberación de las fuerzas, con la liberación del cuerpo, y por otro, una parte dionisiaca asociada a la liberación, apolínea, que tendrá que ver con la manera en la que el Durero hace ese estudio de la anatomía. Es este conocimiento sobre las debidas proporciones. Recuerden que Durero, aunque fue muy criticado, lo cierto es que su obra está claramente amparada en los estudios de Vitruvio sobre la composición anatómica y claramente influenciada sobre los documentos de la época. También es cierto que las imágenes de la muerte de Orfeo tienen que ver con referencias literarias, específicamente con obras de Petrarca y obras de Poliziano, así como las referencias utilizadas por Durero para hacer este dibujo tienen que ver con documentos de Poliziano. Entonces, aunque la obra de Durero era contraria o estaba en oposición tanto a la línea medieval como al impulso o a la tendencia barroca del Renacimiento florentino, lo cierto es que su trabajo respondía bastante bien a los ideales plásticos del Renacimiento italiano. Esto es algo que es muy interesante porque aquí podemos encontrar la manera como hay un intercambio cultural, un intercambio artístico entre el sur de Europa, o sea, Grecia, Italia, y un norte constituido básicamente por Países Bajos y los países centrales, ¿no? Como Alemania. ¿Alguien quiere agregar algo sobre eso? Sobre lo apolíneo y lo dionisiaco tiene sentido en su contexto por las características del mismo Renacimiento, ¿no? O sea, la inspiración, por no decir copia, de los estándares o de los valores griegos se ven repetidos en el Renacimiento y también en el neoclasicismo, ¿no? En la información, en la gestualidad del movimiento de los cuerpos, sea en pintura o en escultura, pero tiende a demostrarse mucho, ¿no? O sea, el decir lo apolíneo como el David de Miguel Ángel, con la serenidad, incluso con ¿cómo se dice? La, ay, ¿cómo? Se me fue la palabra. Con el uso que le dio a las gónadas de la escultura para decir, ay, es que vamos a hacer un desnudo, pero vamos a hacerlo a lo estilo griego, entonces no sexualizando, pero mostrándolo como es, ¿no? Entre comillas. Que no, se hace una distinción muy clara entre ambas cosas. Si quieres mostrarlo dionisiaco, pues muestras la bestialidad, la liberación, el caos, ¿no? Pero si quieres mostrarlo lo apolíneo, es esa comparación entre la sencillez y la paz, ¿no? Claro, es algo que en la obra de Durero, aunque es un artista alemán,
Él tenía un conocimiento pleno de toda la escuela italiana, de la escuela del Renacimiento florentino específicamente, que será uno de lo más destacado dentro del universo de esta Italia de la que tanto hablamos. Y en esta obra queda claramente manifestado, ¿no? Todo esa tendencia o ese impulso. Como vieron en el texto, en alguna de las páginas ponen imágenes de referencia. Y ahorita les voy a compartir unas que me parece pues importante, ¿no? Denme un segundito. Ya se está cargando. Aquí podemos encontrar una vasija de la Grecia clásica, donde claramente encontramos el mismo gesto motivo a la patos formel, este elemento que se mantiene en la discontinuidad del tiempo, esta máxima este gesto utilizado en el máximo, este gesto utilizado en el momento de máxima intensidad expresiva. Repito, la patos formel entendido como aquello que se mantiene en la discontinuidad del tiempo. También podemos pensarla como el gesto al que acudimos en el momento de máxima intensidad expresiva. Entonces, este elemento que aparece en pantalla, pues justamente es esta muerte de Orfeo, ¿no? Que podemos encontrar como el declive o la caída del héroe. ¿Sí pueden ver la relación entre esta imagen y la muerte de Orfeo? Sí, No sé, pero la otra mantiene más elementos, ¿no? O sea, más por la sencillez del lugar en donde está pintado, siendo una vasija, un ornamento o algo decorativo, ¿no? Que tiene un uso por encima de mostrarse como una pieza artística, pero tiene ambos elementos, ¿no? Está el cuerpo en movimiento, que es este hombre que como que huye, ¿no? Estaba en la otra imagen, en el otro grabado se miraba también muy claro ese terror incluso de, es que me van a matar o me van a hacer daño, ¿no? Por eso estoy escondiéndome, huyendo, y el otro ente amenazante. Pero en el otro, como está el árbol y tiene muchos más elementos de los cuales revisar, y aquí no. Por supuesto, de hecho, Barburg, él hablaba que las patos formel no desaparecen, sino que se van escondiendo. Y se mantienen en la discontinuidad del tiempo, porque no son no constantes, no hay una linealidad en cuanto a su uso. Van navegando en la memoria, ¿no? Y cada cultura, cada civilización, digamos, va cambiando su significado, su sentido. Entonces, en una puede significar una cosa y en la otra otra. Es decir, Madonna, la Virgen, y Madonna, la cantante, ambas son una versión de la ninfa. Eso es lo cierto. O de las Ménades. Sin embargo, las tensiones sociales, la historia cultural va modificando, va cambiando el sentido para cada imagen. Eso es algo pues interesante, ¿no? Una cosa, un dato sí, muy valioso para entender la transferencia de elementos. Y como al final del texto menciona Barbour, este intercambio entre el norte, el centro y el sur de Europa, ¿no? Que no eran comunidades o espacios aislados, sino que mediante el arte, mediante el mercado, mediante el flujo de mercancía, pues también sucedía un flujo de información artística, ¿no? Como ya hemos mencionado en varias ocasiones. Voy a volver al PDF. Me interesa que revisemos algunas notas en particular, ¿no? Que yo tengo aquí subrayadas. Antes de pasar a esa parte, ¿quieren agregar algo más? Iba a decir que tiene sentido lo que dice y está claro en el hecho, creo que ya lo habíamos comentado en la otra clase, que las interacciones políticas de los estados o de los pueblos
se expresan también en este tipo de intercambios culturales. No es muy descabellado pensar que un artista alemán pueda hacer una obra que pueda entrar en la idea de renacimiento italiano, porque en primera no están tan lejos y en segunda el Sacro Imperio Romano, que puedo como que localizarlo en ese momento histórico, estaba muy cerca de las ciudades-estado italianas. Entonces, es muy obvio el decir, es que los italianos, los venecianos o los demás, como al ser reconocidos como grandes artistas, los mercaderes o la gente académica que viaja entre estas urbes se llevan, ¿no? El conocimiento y dice, yo conocí a tal artista que hizo esta obra y es maravillosa, y aprende lo que pueda y se lo lleva a su escuela en el norte o en el sur o en el oeste, lo que sea, y se crea un intercambio cultural entre ambas cosas, por encima de los intercambios militares o económicos, ¿no? También se dan intercambios culturales. Totalmente. De hecho, bueno, recuerden que el Renacimiento tenemos que pensarlo sí, el Renacimiento, pensarlo por lo menos desde dos caracterizaciones o desde dos tipologías, ¿no? Uno sería el Renacimiento a la italiana. Cuando digo ala me refiero con doble L, ¿no? Ala como de a la manera de. Esa sería una forma a la italiana y el otro sería a la francesa. Y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Que ya en algún momento, hace como 2 clases les mencioné, pero para recordar, el Renacimiento a la italiana tiene que ver con el uso o la cita, la alegoría de elementos de la mitología y del mundo, entendámoslo como pagano, ¿no? El mundo de la Grecia clásica, ¿no? Una permanente alusión a ese pasado griego. Mientras que y aparte una constante exploración anatómica, ¿sí? Ahora, el Renacimiento a la francesa, difícilmente vas a encontrar figuras mitológicas, es más un renacimiento campirano, por así decirlo, más centrado en la vida de campo, más centrado en la vida diaria, digamos. Esa es como una diferencia muy notoria. Además, los ropajes, ¿no? En la tendencia a la francesa, encuentras a las personas más ataviadas, ¿sí? Y la piel más bronceada, y muchos temas, ¿cómo le llaman? Idílicos, ¿no? Muchos temas de la vida en el campo. Ahora, el otro tipo de renacimiento, que sería el renacimiento de Países Bajos, tiene que ver con una función doble. Por un lado, vistas aéreas de paisajes y por otro lado, personajes altamente detallados, ¿no? Con mucha ropa. Son 3 características primarias, es decir, características de primera mano. Ya habría que hacer un estudio mucho más cuidadoso de cada una, pero bueno, son 3 tipologías claramente diferenciadas en el marco de la historia del arte, ¿no? O de la producción estética de carácter visual, ¿sí? Más que entenderlo como arte, producción estética. Bien, voy a pasar al texto para que revisemos así partecitas muy específicas, ¿no? Que me interesa que ustedes vayan viendo. Son partes que yo subrayé, digo, no es que sean las más importantes, solo son cosas que a mí me parecieron importantes. Déjenme ver si se cargó el texto que yo subrayé. A ver. Sí, también. Por ejemplo, esa parte cuando decimos, está, la muerte de Orfeo no es un mero recurso formal de taller, sino una experiencia anclada en el oscuro misterio de la saga dionisiaca, con la cual reviven apasionadamente el espíritu y la palabra de la antigüedad pagana. Así lo demuestra el más antiguo drama italiano de vida policiano, el Orfeo, que hablando en estilo ovidiano fue representado por primera vez en 1471 en Mantua. Bien, ahí va contando un poquito de la historia cultural del objeto, ¿no? De su tránsito en la cultura de la época. Pero bueno, sobre esa parte que subrayé, ¿tienen algún comentario? Me lo voy a repetir, vamos a leer todo el parrafito para que tengamos todo el contexto. La muerte de Orfeo no es un mero recurso formal de taller, sino una experiencia anclada en el oscuro misterio de la saga dionisiaca, con la cual reviven apasionadamente el espíritu y la palabra de la antigüedad pagana. Así lo demuestra el más antiguo drama italiano debido a Policiano, el Orfeo, que hablando en estilo ovidiano, fue representado por primera vez en 1471 en Mantua. Es
Es así como la muerte de Orfeo recobra la claridad de su acento, ya que en esta danza trágica, la primera obra del famoso erudito florentino, el sufrimiento de Orfeo aparecía dramáticamente encarnado, dirigiéndose persuasivamente en su propia lengua italiana a la sociedad renacentista de Mantua, la cual reconoce la imagen de la muerte de Orfeo por la estampa del anónimo grabado italiano. ¿De quién nos está hablando ese párrafo? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿De qué nos habla? Eso que leí. ¿Alguien? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que Durero está recuperando la energía, digamos, una energía que había quedado anclada, que había quedado grabada en la memoria. Sin embargo, era necesario que alguien pasara eso a imágenes, que esto que de alguna manera ya estaba presente en, damos un segundito, Iván. De alguna manera esto que ya estaba presente en la sociedad, en la memoria de los individuos, pues bueno, que alguien le pasara imágenes para revivir, por así decirlo, cierto tipo de impulso, cierto tipo de voluntad por hablar de esa temática desde determinadas eh, formas simbólicas. Dime, Evan. Que no, es muy gracioso escuchar eso de, bueno, esa interpretación, porque es cierto, normalmente los europeos de ese momento se sienten como, o cuando uno se pone a observar piezas artísticas o un contexto más general, es fácil decir, es que solamente son cristianos y el Renacimiento nomás es como descubrimos algo que ya había sido descubierto, ¿no? Y nos gusta, pero en realidad es un redescubrimiento de su propia esencia o de la esencia que ellos mismos se guardaron, porque sus antepasados siendo romanos, y es algo que ellos rescatan como propio, ¿no? El decir, es que los alemanes se creen zares, es que los españoles también, es que los italianos también, y como valoran tanto ciertos arquetipos como Roma, de Roma también guardan los arquetipos griegos, y todo eso lo mantienen como algo propio, como un pasado glorioso que quieren conservar, pero que no habían tomado por un eclipse del cristianismo, ¿no? O por la guerra o por valores más regionales. Pero tiene mucho sentido que se quiera sacar este tipo de temas y mostrarlos en obras plásticas porque es algo propio del espíritu europeo, o al menos de los europeos que están hacia el Mediterráneo. Exacto, lo acabas de decir muy bien, había un espíritu y justamente este concepto de espíritu como tal creo que es clave para poder entender de dónde viene esta voluntad, digamos, dionisiaca, en cierto sentido, en cierto sentido apolínea, por parte de Durero, ¿no? Que eran como energías, que eran como impulsos que ya estaban ahí y que bueno, también es cierto que la cristiandad o no todo el pensamiento judio-cristiano no había cubierto bueno, toda Europa y había como ciertas fuerzas todavía orientadas a no, no, me gusta decirles paganas, ¿no? A sus creencias originales. Pero bueno, creo que lo que menciona es un punto muy interesante, ¿no? Recuerden que más que historia del arte estamos haciendo historia cultural, ¿no? Porque historia del arte como tal es otra cosa muy complicada, necesitaríamos mucho tiempo, mucha metodología, ¿sí? Estamos haciendo una mezcla rara entre historia del arte, apreciación del arte e historia cultural, como un mix, por así decirlo. Porque no les quiero la pura apreciación del arte, eso sería es que un insulto a su nivel universitario. Y tampoco les puedo dar historia del arte de manera académica, digamos, porque eso implicaría otras cosas para las cuales definitivamente no están preparados. Y tampoco les puedo dar pura historia cultura porque, bueno, eso sería otro nivel ya casi de posgrado, ¿no? Entonces, digamos que vamos pues, poco a poco, poco a poco. Pero esa intervención es muy buena ¿no? Porque tiene mucho que ver con la idea de la historia cultural. Ahora voy a pasar a otro parrafito, que también aquí tengo subrayado. Dice, Mantua y Florencia coincidieron aquí en su intento de incorporar al Renacimiento la representación de las fórmulas genuinamente antiguas de la apasionada expresión corporal o espiritual. Los florentinos, bajo la influencia de Palaiuolo, no, Policiano, perdón, o sea, aquel poeta, escritor, cuando quiero hacer zoom se me mueve todo.
un estilo mixto, inestable, que amalgamaba la observación realista de la naturaleza con referencias idealistas a modelos autorizados de la antigüedad en el arte o la poesía, tal y como lo prueban algunas obras de Botticelli y sobre todo los Casoni de Jacobo del Celayo. Bien, aquí es importante, no quise que nos metiéramos en Botticelli, porque bueno, es que bueno, el puro Renacimiento es una licenciatura, pero hay dos textos muy importantes de Botticelli donde eso le queda muy claro, ¿no? Esa manía, esa obsesión que tenían por la naturaleza y los elementos aprobados de la antigüedad pagana, ¿no? De la antigüedad clásica, perdón, con cierto tipo de gestos medievales también. Entonces, eso lo pueden encontrar en dos textos fundamentales de Warburg. Uno se llama El nacimiento... Ay, ay, El nacimiento de Venus y el otro se llama La primavera. En estas dos obras, Warburg hizo una exploración muy meticulosa sobre este enfoque de historia cultural sobre la obra de Sandro Botticelli. Perdón, en los que representan el dinero. Por su parte, Antonio Palaiuolo continuó con el mismo espíritu de Donatello, transformando sus bases de la antigüedad en un estilo más consistente a través de la exuberante retórica del músculo, como se manifiesta en sus desnudos en movimiento. Entre el delicado movimiento de Poliziano y el manierismo vehemente de Palaiuolo se sitúa el patos heroico y teatral con el que se expresan las figuras de Mantegna. Ahora, recuerden que posiblemente esta obra de Orfeo que tenemos en pantalla, pues está basada en algunos dibujos, en algunas imágenes del círculo de Mantegna, ni siquiera atribuibles a Mantegna, son posiblemente del círculo de Mantegna. Entonces, digamos que en esta obra Durero, lo que hizo fue incorporar la quietud, el estudio de los cuerpos perdón. Aquí lo que hizo Orfeo fue incorporar todo el tema literario, todo el tema histórico en que encontró en la obra de Poliziano, toda la información, digamos, detallada, y por otro lado incorporó el estudio de los cuerpos realizado por Palaiuolo, aquella intensidad expresiva mediante las gesticulaciones. Entonces, ¿cómo se consigue un nivel de comunicación mediante la pathos formel gestual, ¿no? Mediante todos esos elementos formales que se manifiestan en el cuerpo? Ahora, eh, no sé si alguien tenga alguna nota sobre esto, haya guardado alguna idea, algún aspecto que le parezca, pues, eso relevante. Amanda, por favor. Entonces, se puede decir que la obra de Durero fue como una compilación de todos los recursos que le parecían más interesantes que encontró sobre Orfeo, que va, o sea, desde un poquito más de la gestualidad y aparte bueno, en esta de que sale Orfeo Casome, la que 103, se ve un poquito como más amplia la imagen y tal vez no se podría enfocar tanto en Orfeo, pero se puede ver un poquito de referencia en esa imagen como más, que hay un poquito más de todo y un poquito, y en la de Durero se ve más la gestualidad dentro de los rostros, sin perder de vista todo lo que antecede a la obra en sí. Exacto. Digamos que Durero fue como un receptáculo de todas estas tendencias, pero al mismo tiempo él se oponía a esa tendencia, a un barroco exuberante, ¿no? A esta saturación de la imagen y a toda la decoración a la italiana. Digamos que la manera de decorar los cuadros, tal cual decorar, la manera como incorporaban ciertos elementos estilísticos, pues no era de su agrado, tal cual, no le gustaba, no le interesaba. Sin embargo, él en su obra sí estaba considerando mucho de lo del Renacimiento, como les decía, la influencia de los documentos de Vitruvio sobre la composición, así como la obra de Poliziano como parte de su obra, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña notita de Someone, creo que es Priscila.
Dice, a mí me pareció interesante cuando se menciona un párrafo de su carta diciendo que aquello que le gustaba ya no le complacía. Entendí que más que un compilatorio lo comprendía como una transición de lo antiguo a lo que estaba llegando. También es como una transición, es como una especie de aquel estilo decorativo italiano que eventualmente se convirtió en el barroco italiano, pues él lo rechazó y aunque en algún momento le interesó, le gustó aquel estilo, pues bueno, él ya quería tener otro tipo de visión, ¿no?, sobre su propia obra. Espérame, aquí se me hizo un zoom excesivo, un zoom barroco, ¿no?, lo que se dice. Bien, tenemos aquí una pequeña notita más, ¿no? Lo que Durero pretendía realizar era una imagen lo que Durero pretendía realizar era una imagen tem temperamentalmente antigua y en consonancia con los artistas italianos, otorgar antigüedad el privilegio estilístico a la representación gestual de las emociones, de ahí también la afectada vivacidad de una de las primeras xilografías mitológicas de Durero. Aquí es muy importante esa parte de realizar una imagen temperamentalmente antigua, ¿no? Una imagen que cumpliera con la pathos forme, los usos que se hacía de las imágenes sobre la melancolía. Recuerden que aquí el estudio es sobre la melancolía, ¿no?, sobre Orfeo y la melancolía. Entonces, este estudio que está haciendo sobre la pathos forme, sobre la gestualidad, es algo que me parece muy... Perdón, no es sobre la nostalgia, esa es otra obra. Aquí el estudio que se está haciendo es sobre el pathos del héroe vencido. El estudio que se hace sobre este gesto patético que tiene una función fuera del tiempo. Por eso lo de temperamentalmente antiguo, una imagen que desde el pasado se utilizaba para hablar de ciertas emociones, ¿no?, una pathos formal. Y que eso, por supuesto, tenía consonancia con la estilística, específicamente con la manera de modelar los cuerpos italiana. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les interese discutir sobre esas imágenes? Hubo un momento en la lectura que se refiere, bueno, no sé si el pathos formal va directamente relacionado con lo patético, pero toman la definición de patético como gestualidad excesiva o intensidad emocional. ¿A qué se refieren con patético? Ok, sí, el término patético, digamos que tiene dos acepciones. Una es la real y la otra es la que malamente utilizamos, ¿no? Como cuando alguien hace algo malo, así, o no sé, ¡ay, qué patético! ¿Sí? Eso es un uso indebido, pero bueno, muy popular. Y el otro es el uso retórico. Recuerden que hay tres principios en la retórica fundamentales, que serían logos, patos y... ¿Alguien se acuerda del otro? Logos, patos y etos, ¿sí? Estos tres principios de la retórica son los que básicamente constituyen los ejes que forman, pues eso, el convencimiento, ¿no?, la retórica. El patos aquí tiene que ver con la emoción, con la expresividad de las emociones, con los gestos. Entonces, pathos form significaría fórmulas patéticas, ¿sí? Las fórmulas utilizadas desde la antigüedad y desde mucho antes, por supuesto, para generar esta empatía, para generar este convencimiento, ¿ok? Que van pasando por adecuaciones estilísticas conforme al propio contexto en el que se van insertando. Dicho de otra manera, cada momento histórico, por ejemplo, el Renacimiento, el Barroco, el Manierismo, va empleando estas pathos fórmales y va haciendo adecuaciones conforme a sus características estilísticas. Por ejemplo, en el Barroco, el Manierismo, perdón, con el Barroco, el Tenebrismo, ¿okay?, por mencionar una. En el Renacimiento, este uso excesivo de la musculatura, ¿no?, este movimiento de los cuerpos, esta exploración tan fuerte de los gestos patéticos, muy utilizada, ¿no? Entonces, ese tipo de características son la manera como cada momento o cada contexto histórico va abordando, va construyendo los cuerpos. ¿Eso resuelve tu duda o te deje peor? Sí, ya entendí. Todo más claro. Gracias. Ok, son temas complicados, o sea, son temas que me gusta ver con ustedes, me gusta ver la licenciatura, pero bueno, yo soy consciente de que no son temas así para, pues, para principiantes, ¿no?, por así decirle. A ver,
¿Me siguen escuchando? Sí, sí se escucha. Sí. Ok. Gracias. Sí, les decía que, o sea, soy consciente de que son temas avanzados de historia del arte, pero bueno, creo que es importante irlos mencionando, que mínimo los vayan conociendo, en lugar de nada más decirles cómo pintaban en el Renacimiento, ¿no? Que ahí nos podemos quedar, ¿no? Cómo pintaban, cómo hacían arte y ya. Pero creo que es más importante, y aunque más complicado también, pensarlo desde diferentes ópticas, ¿no? Desde diferentes enfoques analíticos. Creo que eso enriquece bastante la discusión sobre el Renacimiento. Y pasamos a la cuarta página, donde tengo algunas partes subrayadas, ¿no? Dice, espérame, aunque ninguna de las figuras de los celos es creación original de Durero, la obra sigue perteneciéndole en su más amplio posible, pues, si bien la angustia estética moderna por la autonomía del individuo le era completamente ajena, su orgullo de artista no le impedía apropiarse de la herencia del pasado. A la agitación pagana meridional, Durero opuso instintivamente la frialdad propia del carácter de un ciudadano de Nuremberg, dando a sus figuras gesticulantes el eco de una serena fuerza de resistencia. Fíjense, a la agitación pagana meridional, a todos los movimientos excesivos que tenía el arte italiano en la época, él va incorporando una serenidad dura. Ustedes pueden encontrar, tendrían que ver más imágenes del Renacimiento, ¿no? Pero piensen en, no sé, imágenes de Botticelli, imágenes de Donatello, imágenes de Tiziano, imágenes de Tiepolo. No, Tiepolo es manierismo, imágenes de Tiepolo no. Recuerden que antes de este momento del Renacimiento, porque ahorita ya estamos en el Renacimiento pleno, ¿sí? En el siglo XV, porque Uccello, Ambrogio Lorenzetti, Pietro Lorenzetti, Giotto, Cimabue, Frangélico, son de Renacimiento temprano, ¿sí? Son de este momento entre el Renacimiento temprano, o el Alto Renacimiento, y la Baja Edad Media. Entonces, cuando ya entramos en el Renacimiento pleno, como Durero, Tiziano, Palaiuolo, Mantegna, Masaccio, todos ellos, pues bueno, ahí ya tenemos un Botticelli, tenemos un Renacimiento pleno con gesticulaciones muy dramáticas, muy expresivas, mucho movimiento en las formas. Digamos que habían estado amarrados, como atados, y se soltaron, ¿no? Ya muchas ménades, muchas ninfas. Entonces, ante todo eso, él opuso estas figuras que casi parecen fisioculturistas, ¿no? Como el estudio, un estudio anatómico muy profundo, pero los personajes parecen petrificados de tan fuertes que están, ¿no? Es muy serenos, muy duros, como muy firmes, ¿no? Los personajes en el Renacimiento italiano parece que están volando, como en una especie de aura mística, como que tienen un elemento aéreo. Mientras que en el Renacimiento alemán, específicamente en el trabajo de Durero, podemos encontrar estos cuerpos muy sólidos, ¿no? Muy rígidos, se podrá decir. Bien, y también este tema de la originalidad, ¿no? En aquel tiempo no había una originalidad como tal, era una cosa de que se iban apropiando entre ellos. Luego tenemos, pero la antigüedad no solo llegó hasta Durero a través de Italia en la forma de un estímulo dionisiaco, es decir, todo este movimiento, la liberación de las fuerzas, sino que también lo hizo como claridad apolínea. En su búsqueda de las proporciones ideales del cuerpo humano, siempre tuvo presente el Apolo de Belvedere. Imagino que todos ustedes han visto el Apolo de Belvedere en arte y cultura, o la vieron en contextualización de Occidente, o la vieron en paradigmas del arte, o no ubican el Apolo de Belvedere. Sí, ya sé cuál es, pero no me sabía su nombre. Sí. Ok. Bien, pues esta figura del Apolo de Belvedere, digamos que era fundamental dentro de la concepción del cuerpo y de las imágenes por parte de Durero. Bien, y midió la naturaleza con las proporciones que daba Vitruvio. Estas fáusticas meditaciones sobre las proporciones le mantuvieron hechizado de forma creciente a lo largo de su vida. Por el contrario, pronto dejó de agradarle el barroco manierismo a la antigua, ¿no? Entonces, por eso, aquí es gracioso que hable de el barroco manierismo, porque bueno, en la época de Durero ni el manierismo ni el barroco todavía pasaban, ¿no? Pero bueno, entendemos a qué se refiere manierismo, como gente que pintaba a la manera de, y cuando menciona lo del barroco se refiere a
que ya encontraba cierto tipo de intenciones o cierto tipo de, sí, como de que la gente ya traía ganas de hacerse barroca, ¿no? Por así decirlo, como que llevan para allá. En 1506, estando en Venecia, los italianos consideraron que su obra no era de arte de espíritu antiguo y por ello no era bueno. Y el mismo año en que Leonardo y Miguel Ángel canonizan en sus batallas ecuestres el patos heroico del guerrero ecuestre, como las esculturas de caballos y cosas así. Los jóvenes pintores venecianos consideraban la gran fortuna de Durero como un árido experimento, o sea, extraño al espíritu antiguo, tal y como ellos lo imaginaban. Esto último resulta razonable para nosotros como incomprensible como debió parecer a Durero, quien no solo había construido la figura según la proporción vitruviana, como ya se había dicho, de Vitruvio, sino que además su figura de Némesis ilustraba detalladamente, como descubriría Getlow, un poema latino de Policiano. O sea, Policiano y Petrarca eran los poetas fundamentales para el desarrollo de la plástica, específicamente de la pintura italiana, más aún del círculo cercano a los Medici. Entonces que de pronto le dijeron que él no era, pues no era de la bolita, y el Durero así de que, o sea, ¿cómo que no? Si yo me estoy basando en los mismos textos y tengo los mismos intereses, solo que yo estoy dando un giro. Pero lo que los italianos echaban de menos era algo que el propio Durero rechazaba con plena conciencia. O sea, Durero lo hacía a propósito, ¿no? El patos decorativo. Cuando lean el texto sobre el nacimiento de Venus o la primavera de Warburg, van a ver que ahí menciona una palabra que se llama elementos accesorios. No me acuerdo cómo se dice en alemán, pero estos elementos accesorios eran justamente lo que Durero no quería, ¿no? Quería omitir todos los elementos accesorios, como el viento que golpea los cuerpos, ¿no? O las prendas, o los listones en el cabello, o la manera para configurar, para crear las ondulaciones del cabello. Todo eso él decía, nah, eso ya no, eso está pasado de moda. Entonces era un problema en la época, ¿no? Porque le dicen, oye, o sea, si eres bueno, pero, pues, ¿por qué no haces caso, no? A lo que te estamos diciendo. Y por eso dice, ya no me complace aquello que tanto me agradaba hace 11 años. Si no le dijera yo mismo de boca, en ningún otro lo hubiera creído. En mi opinión, que argumentaré en detalle más adelante, aquello de hace 11 años era precisamente la serie de estampas italianas dedicadas al patos que había ocupado entre 1494 y 1495, con la convicción de que representaba la auténtica manera del gran arte pagano. Como que dijo, sí, ya lo hice, ya lo pagué, ¿no? Eso ya fue. Ahora lo que sigue. Pero bueno, no, eso no concordaba con el espíritu de una época, ¿no? Ahora, el descubrimiento de Laocoonte fue solo un síntoma de un proceso estilístico interno y su lugar se encontraba en el cenit, no en el inicio de la corrupción barroca, es decir, esta gestualidad expresiva, esta máxima intensidad expresiva que podemos encontrar en el Laocoonte, es algo que ya era como un síntoma o como que hacia allá apuntaba la tradición de la plástica en el Renacimiento. O sea, el barroco iba a pasar independientemente de Laocoonte. Se trataba simplemente de aquello que desde hace tiempo se buscaba en la antigüedad y que en consecuencia hacía tiempo que había sido encontrado. Una forma trágicamente estilizada para la expresión mímica y fisionómica de valores extremos, o sea, la pathos formel. Ya en la antigüedad se habían encontrado las fórmulas expresivas para comunicar las emociones, algo que ya se había encontrado se había encontrado y se había plasmado en la plástica, ¿no? Porque también lo podemos encontrar no solo en Grecia, lo podemos encontrar en las comunidades del África Negra, lo podemos encontrar en las comunidades originarias de México, o sea, este impulso para encontrar las formas, como aquí claramente mencionan, este impulso para encontrar las formas trágicamente estilizadas, estas formas trágicamente estilizadas, pero la expresión mímica y fisionómica de valores extremos es algo que no podemos limitar al contexto de la Grecia clásica como malamente se plantea en el texto y como malamente se ha planteado en la historia occidental, sino que es algo que claramente podemos encontrar a nivel multicultural, se podrá decir, ¿no? Que también podemos encontrar claramente las comunidades del África Negra y demás. Recuerden que este es un texto temprano de Warburg, que más adelante mismo de alguna manera contradice cuando plantea su famosa investigación, su máquina para pensar las imágenes del Atlas Mnemosine. Cuando él plantea el Atlas Mnemosine, lo que él está diciendo es que efectivamente estas, como él les llama, estas fórmulas,
aquí la traducción es mala, no tiene que ser forma, es fórmulas. ¿Okay? O sea, la traducción en español será fórmulas, no formas, pero bueno, porque formel no se refiere a formas, se refiere a fórmulas, pero X. Dice, una fórmula trágicamente estilizada para la expresión mímica y fisonómica de valores extremos. Esto aquí nos dice que de alguna manera ya estaba en la antigüedad, ¿no? Pero también ya más adelante, en su etapa terminal, digamos, él dice, esto no es cierto, o sea, podemos encontrarlo mucho más atrás de la conciencia de la propia historia del arte. Antes de que hubiera historia del arte ya había una búsqueda por esas formas trágicas, ya la había, y la podemos encontrar mucho antes. Entonces él genera esos paneles para pensar las imágenes, ¿no? Y su circulación en la psique social. Entonces una crítica que yo pongo sobre la mesa es ampliarlo, ¿no? No limitar esta idea de que ya está en la Grecia clásica. Aunque en la antigüedad, si pensamos en historia, ahí Eva nos podrá ayudar, pues en realidad sí, tal vez cuando mencionamos antigüedad, pues recordemos que tanto en la antigüedad romana como en la antigüedad de Grecia no se limitan a la Grecia actual, ¿no? O sea, básicamente era todo el mundo occidental. Entonces, en ese sentido, tal vez incluyendo Chipre, o sea, en África, ¿no? Y muchos otros reinos en África. Entonces, en ese sentido, pues tal vez Barbus sí tenga algo de razón, ¿no? Si entendemos antigüedad griega en el sentido geográfico más amplio posible. No sé, eso tenga sentido. Sí, porque todo lo que era el mundo occidental era lo romano, básicamente lo romano y lo griego, porque lo que está fuera de eso tiende a entenderse como lo no occidental. O sea, Egipto, incluso Mesopotamia, son civilizaciones que estaban en contacto con el mundo occidental, pero eran otra cosa. Es como punto y aparte. El germen de la civilización occidental es Grecia y Roma, básicamente, porque es como la marca de decir, de aquí para acá nosotros somos civilizados porque nosotros tenemos democracia, somos un asco de gente porque peleamos por guerra, por cualquier otra cosa, pero nosotros tenemos democracia y por eso somos occidentales y somos cool. Sí, tiene sentido lo que Claro, está diciendo. pero eso también es muy problemático, ¿no? Porque, o sea, cuando Claro. prácticamente Egipto y Grecia, pues, o sea, se hacen tontos, pero eran lo mismo, porque eran vecinos, eran amigos, pues entonces, Y eran ni vecinos modo y que... en algún momento son la misma cosa, tienden a ser la misma cosa, por eso, ¿cómo se llaman estos últimos? Hubo las últimas dinastías de faraones eran griegos, básicamente, y hablaban griego koiné, ni siquiera hablaban egipcio u otras de sus variantes lingüísticas, entonces, sí tiene sentido, y en algún punto incluso parte de la península itálica era parte de Grecia, era la Magna Grecia, entonces aparte de eso, de las cuestiones geográficas, las cuestiones culturales que se apropiaron los romanos con su expansión, también es parte de esa explicación y de ese sentido, porque todo lo que tocaba el imperio romano se volvía romano, básicamente, eso era lo que hacía, y esa fue como las reglas que ellos impusieron para imperios que le siguieron, de decir, nosotros llegamos y aquí aprendes latín, te formas en el ejército romano y te pones, si eres un hombre, eres un ciudadano romano, punto. Entonces, desde Britania, Hispania y todo el África del norte, lo que iba al Mediterráneo, es Roma, es Occidente. Entonces, cuando aquí planteamos que es algo que ya se encuentra en la antigüedad, o sea, sí, pero no, o sea, no es una antigüedad occidental, es como una antigüedad mucho más primitiva, ¿no? Pero bueno, Bárbaro lo dice Sí, específicamente en el contexto. eso que dice de la búsqueda de valores extremos, ya sea en lo dionisiaco como en lo apolíneo, o todo lo bueno o todo lo malo, entre comillas, está súper, como usted dice, está clarísimo en ejemplos de arte mesoamericano, andino, o arte americano en general, arte asiático o arte del África negra, porque, porque es algo nato del ser humano, pues, y al momento de expresar, incluso desde mucho antes, en las escenas de caza, con el movimiento, ya es la búsqueda de ese tipo de arquetipos, ¿no? O sea, no es algo que se pueda Sí, adjudicar solamente al mundo occidental. Claro que no. pero tampoco hay que ser tan rudos con Barbour, porque este era un Barbour chamaco, pues un Barbour que ya luego él solito, o sea, él dijo, ¿saben qué? O sea, sí, no me equivoqué, pero lo que quería decir era esto otro. O Ajá. sea, como Sí, que él pero mismo sí dice, la crítica ahí está, pues, pero tiene razón. ajá,
Pero, ajá, es que es como tricky. O sea, si tienes como tu primer encuentro con el texto y lo lees, si te la crees. Puede que te hagas un de que Barbour más adelante dijo, hey, siempre no. O sea, ya como que dices, ok. Porque digamos que un primer Barbour que él estaba muy enfocado a la historia cultural, sí, o sea, a secas. Entonces, ya el último Barbour ya era como el Barbour que hizo el ritual de la serpiente, el Barbour que tuvo los episodios de estado mixto maníaco-depresivo, un Barbour ya que pues ya andaba como en otros trips, ¿no? Entonces ya fue cuando por fin pudo decir justo eso que tú dices ahorita, ¿no? Que antes de que el ser humano incluso pensara en arte, antes de que el ser humano pensara en imágenes, ya estaba produciendo imágenes. O sea, es como y en esas imágenes lo que ponía era su cuerpo. En esa manera lo que él ponía era su mundo inmediato y en algún punto tuvieron que generar un sistema compartido de símbolos, un sistema compartido de, ahora sí que un sistema social iconológico. Y el surgimiento de esta iconología primaria, pues justamente el surgimiento de las caracterizaciones simbólicas del afecto. O sea, hablando en un sentido entre psicología, entre sociología y entre biología, el ser humano en algún punto tuvo que nombrar el mundo en el que vivía. Y en ese acto de nombrar era justo cuando comenzaron a formar las formas más primitivas de esas fórmulas trágicamente estilizadas para la expresión mímica y fisonómica de valores extremos, que pasado el tiempo, pasa la historia del arte, y eventualmente en la Grecia clásica pues se materializan en el Apolo de Belvedere, en el Laconte, y se van generando como hitos, ¿no? Como monumentos para la historia de las representaciones simbólicas. Y todo esto llega a manos de Durero. Pero bueno, para eso tuvieron que pasar 5 billones de años, ¿sí? O sea, entre el surgimiento del primer ser humano con dominio de los símbolos o dominio de la razón, hasta el Durero, bueno, se murieron muchos dinosaurios. Entonces, este periodo, pues bueno, es muy amplio, inalcanzable para nuestra conciencia. Tendríamos que pensar en términos prácticamente mitopoéticos, ¿no? En términos ni siquiera antropológicos, porque la antropología tiene como ciertos límites, ¿no? Tenemos que pensar en términos tal cual de las comunidades originarias, ¿no? Para entender, casi en términos de Popol Vuh, ¿no? O sea, para poder entender justamente cómo es que surge esta conexión con el mundo. Que bueno, ya Darwin justo tiene un libro que se llama La expresión de las emociones en los humanos, en el que plantea las bases, ¿no? Y yo incluso en mi tesis doctoral, en el capítulo número 1, también me arriesgo a señalar algunos principios básicos para las caracterizaciones escópicas del afecto, como yo le llamo, ¿no? Que no son más que esas formas trágicamente estilizadas para la expresión mímica y fisonómica de valores extremos, ¿sí? Nada más que yo lo clasifico y generé todo un diagrama y cosas así, algo muy, muy primitivo, me atrevo a decir, es un Osiris primitivo, ya el Osiris sofisticado de hoy, pues lo piensa de otro lado, ¿no? Pero digamos que me interesaba bastante que discutiéramos este texto. Pues les digo, son discusiones bien avanzadas. O sea, uno de ustedes está perdido, si uno de ustedes es que no entiendo nada, es normal. Es súper normal, porque son discusiones muy avanzadas, ya así que de posgrado, pero es importante tenerlas, ¿no? Para no limitarse a una apreciación del arte, que si ustedes se ponen a pensar críticamente, sí estamos viendo una apreciación del arte, porque les estoy diciendo todas las claves para entender el arte del Renacimiento, pero se lo estoy diciendo de una manera mucho más compleja, de una manera mucho más abierta, por así decirlo. No les voy a decir, usaban azul y usaban dorado, pero así se los dije. O sea, les dije que eso lo pueden encontrar en arte medieval, ¿no? Claramente manifiesto en miniaturas, en iluminaciones, y cómo Giotto rompe eso, ¿no? Entonces, pues, si se dan cuenta, sí les he estado hablando de eso, de la perspectiva, ¿no? Pero la perspectiva desde otro lado, una crítica a la mirada, ¿no? Y así, entonces, ahorita me interesaba específicamente que cerráramos la clase con el trabajo de Durero para que ustedes entendieran la problemática en la historia cultural sobre o en torno a el uso de fórmulas expresivas, de las patos formel, ¿no? Y cómo eso plantea un montón de crisis, un montón de problemáticas en la historia cultural por los intercambios entre diversos contextos, ¿no? De este modo, por mencionar solo un sorprendente y desconocido ejemplo, Antonio Palaiuolo tomó como modelo para su David, en el escudo de cuero de Locke Park, una pieza verdaderamente antigua, el pedagogo de las Novides, copiando hasta los más pequeños motivos accidentales del movimiento. El término que yo les había dicho en el texto de Barbour sobre el nacimiento de la primavera era este. Bethgen Beibergs, o sea, elementos accesorios, ¿no?
Y cuando fue encontrada en Roma en 1488 una pequeña reproducción del grupo de Laconte durante unas excavaciones nocturnas, los descubridores, sin percibirse de su contenido mitológico, se dejaron llevar por el entusiasmo artístico, alabando la conmovedora expresión de dolor y ciertos gestos admirables. Certi gesti mirabili. Aquí sigue. Sin darse cuenta de que trataba el lenguaje patético que, expresado en latín vulgar, hablaba al corazón de quienes intentaban romper las ataduras de las fórmulas medievales de expresión. Es decir, estos gestos que estaban en el Laconte, pero que también ya habían visto en la obra de Palaiolo, pues les conmovieron otra vez, ¿no? Aquí Barbo prácticamente nos está diciendo, estos arqueólogos se conmovieron cuando vieron esta obra, este Laconte primitivo, pero también se conmovían cuando veían el otro, sin darse cuenta de que era el mismo, era la misma gestualidad patética. Y finalmente, esta parte aquí, bueno, me parece muy, muy significativo, ¿no? Este cierre que hace Warburg y que de hecho quiero que cerremos la unidad, por así decirlo, con el párrafo es un tanto amplio, pero me parece que da las claves para entender la problemática de la historia cultural. En definitiva, las imágenes de la muerte de Orfeo son como un anticipo de las primeras estaciones desenterradas en ese itinerario de superlativos nómadas de la gestualidad que salieron de Atenas, pasaron por Roma, Mantua y Florencia y llegaron finalmente a Nuremberg, donde alcanzaron el espíritu de Durero. A lo largo del tiempo, Durero había tratado de forma muy distinta a estas retóricas inmigrantes de la antigüedad. En ningún caso se puede abordar esta cuestión psicológico-estilística en términos de vencedores y vencidos, según el esquema de la antigua concepción política de la historia. Con semejante fórmula simplificadora, tal vez satisfaga el dilatantismo de los buscadores de héroes, eludiendo la fatiga de encontrar las fuentes de los grandes artistas, pero el precio de dejar escapar un importante problema histórico-estilístico que hasta ahora apenas ha sido formulado: el intercambio artístico que se produjo a lo largo del siglo XV entre el pasado y el presente, entre el norte y el sur. Este proceso no solo nos permite comprender el primer renacimiento en el contexto de la historia cultural europea, sino que también explica ciertos fenómenos hasta ahora no tenidos en cuenta, que iluminan a su vez procesos cíclicos más generales de la evolución de las formas artísticas. Y esto tiene que ver justo con esto que platicábamos sobre Darwin, lo que mencionas de arquetipos en Jung, y cosas así, ¿no? Que Warburg está diciendo, a ver, esta problemática no se limita a la historia cultural, va mucho más allá, va a algo que Warburg posteriormente nombró la ciencia sin nombre. O sea, para poder entender esta problemática, ya lo encontró, identificamos en la historia del arte, en la historia cultural, ahora hay que escalarlo a las ciencias, ¿no? Hay que escalarlo hacia un estudio bioiconológico, por así decirlo. Esta bioiconología nos hablaría de la vida de las imágenes. Exacto, fue, a ver, arqueólogos, o sea, está bien, ya hicieron su tarea, ya hasta ahí llegaron, ¿no? Lo que ustedes, arqueólogos, o sea, ya hicieron su chamba, ahora a mí me toca, ¿no? O sea, ya hicieron la casa, ahora me toca amoblarla. Entonces, y esta parte de amoblarla, pues implica hacer todo un estudio de todo lo que hay dentro de esas imágenes. Entonces, Barbo que está diciendo, o sea, no vamos a pensar en términos de quién ganó, si ganó la Edad Media, o si ganó el Renacimiento italiano, o si ganó el Barroco, ¿no? Eso no es importante. Lo que es importante es ver las tensiones que se fueron construyendo y cómo eso afectó, por supuesto, a la formación de los estilos y cómo es que hay coincidencias, hay diferencias y cómo esto va no evolucionando, sino que va navegando, va viajando a través del tiempo, ¿no? A través de la psique social, o en términos de Warburg, bueno, en términos de la memoria. De hecho, bueno, sabrán que la musa de la historia es Clio, y Warburg decidió sustituirla por Mnemosine, o sea, la memoria, porque las imágenes viajan en la memoria, ¿no? La memoria de la conciencia escrita en la psique social. Por eso Warburg hablaba de engramas y dinamogramas, ¿no? Eso ya son temas más avanzados. Pero por lo pronto creo que por ahorita estamos bien, o sea, ya iremos trabajando otros textos, otros materiales para poder pues darle continuidad a todo esto, ¿no? Y bueno, eso fue lo que les quería compartir sobre el Renacimiento. Espero pues en la medida de lo posible haberles emocionado con el tema, espero haberles cautivado, espero que pues, quieran continuar leyendo sobre eso. Desgraciadamente en el curso ya no podemos seguir estudiando. Bueno, de alguna manera seguiremos haciendo porque está interrelacionado, ¿no? El barroco, el siglo XVIII y así, pero no de manera tan puntual, ¿no? No una unidad completa dedicada a pintores italianos, ¿no? Bueno, ahora de Nuremberg también. No sé si tengan alguna, dice Evan, sí,
Exacto, es la ejemplificación de un patrón de la imagen en su contexto y su evolución por encima de valores más simples. Exacto. Es esta imagen que está claramente definida, claramente descrita en el marco de la historia del arte, en el marco de la historia cultural. Sin embargo, Barbour dice, eso nada más es la superficie. O sea, ya vimos esto en un contexto arqueológico estético, arqueoestético. Ahora sí a la parte buena, ¿no? A la parte de los rayos X. Unos rayos X que implican también unos rayos mnemónicos, ¿no? Unos rayos de memoria. Penetrar esta imagen hasta entrar justo a su dimensión más compleja en la psique social, ¿no? La manera como este engrama va viajando a través de la memoria y va adecuándose a determinadas configuraciones estilísticas que cada época pues va determinando, ¿no? Pero, o sea, es un tema complejo, a quien le interese, con todo gusto le podemos seguir, es un tema que a mí me súper, mega encanta, digo, es en mi tesis doctoral sobre eso, mismo que no me guste. Ahorita estoy medio, ¿cómo le llaman? Medio, me asqueado, no es el tema, pero, pues es un tema interesantísimo. ¿Alguien quiere complementar, alguien quiere comentar algo sobre el tema? ¿Alguien? ¿No? Bien, ¿alguno de tus compañeros, alguien por ahí quiera hacer alguna observación, algún comentario sobre el texto? ¿No? Pensé que habría más observaciones. Bien, entonces les voy a compartir un pequeño material. Dame un segundito. Bien, les voy a compartir primeramente una conferencia. Esta, bueno, va dirigida para quienes leen inglés, pero para quienes entienden inglés. No digo que sea fácil, digo que pues tiene su encanto entenderla. Esta es una conferencia en inglés. Y les voy a compartir otro para quienes no lo hablan, ¿no? Igual en este canal de lo que les acabo de enviar pueden encontrar bastantes conferencias en torno a Barbour, ¿no?
bastantes, donde van explicando diferentes problemáticas, ¿no? El concepto de supervivencia, el concepto de patos Formel, y bueno, y tantos otros, ¿no? Van explicando varias cosas en su trabajo. Y este segundo video es en español, es un video pues considerablemente de menor calidad teórica, siéndoles muy franco, pero bueno, también pensando en quienes no dominan la lengua inglesa, pues que no se atrasen, ¿no? Entonces, quienes tengan oportunidad, vean ambos. Quienes solo pues dominen español, pues ya les pongo una opción, ¿no? Para que no se atrasen en cierto sentido. De alguna manera se conectan los videos, pero el primero tiene información pues, de mucha mejor calidad, ya que proviene de un investigador del Instituto Barbour en Londres. Bien, pues les voy a dejar con esos videos. Ahí vamos a terminar la clase de hoy. Creo que es una clase, pues ha sido muy rica, ¿no? Ha sido una clase muy interesante, al menos desde mi punto de vista, porque pudimos practicar cosas avanzadas, cosas divertidas también. Y nada, pues agradecerles por su puntualidad.